Hay momentos en los que notas que la otra persona empieza a irritarse por gestos que en realidad nacen de tu necesidad legítima de conexión. No es que estés pidiendo demasiado, estás pidiendo lo básico: coherencia, presencia, consideración. Pero alguien que no sabe valorarte, que no tiene la sensibilidad emocional para comprender lo que significa vincularse con dignidad, puede sentir tus gestos como una presión. Y no lo es. Estás pidiendo algo que... Lo que ocurre a nivel psicológico es que cuando una persona tiene miedo a comprometerse emocionalmente o simplemente no está emocionalmente disponible, interpreta la cercanía como una amenaza. No porque tú seas invasivo o intenso, sino porque la intimidad le exige una responsabilidad afectiva que quizá no quiere asumir. Y entonces tus mensajes, tus invitaciones, tus ganas de hablar se vuelven cargas dentro de su interpretación interna. No es. Es importante que no te culpes. Cuando uno anhela reciprocidad, busca señales, intenta acercarse. Eso es humano. Lo que se vuelve doloroso es darte cuenta de que mientras tú buscas construir, la otra persona solo busca no sentirse obligado, y esa diferencia crea una tensión silenciosa. Una tensión que te desgasta porque empiezas a dudar de ti mismo. ¿Estoy pidiendo demasiado? ¿Soy yo el problema? Tal vez debería conformarme con menos. Pero no deberías. Tus necesidades emocionales no son un defecto. Lo que sí necesitas es observar qué sucede internamente en ti cuando el otro no responde. Muchas personas, al no sentirse valoradas, tienden a insistir desde la herida. Escriben un poco más, esperan un poco más, ceden un poco más, como si la esperanza de ser vistos pudiera justificar todo el esfuerzo. Y ese mecanismo, aunque comprensible, te deja en una posición vulnerable. Cuando alguien no sabe valorarte, cualquier gesto tuyo que busque construir intimidad puede desesperarle porque le recuerda que hay una responsabilidad emocional que no quiere asumir. Y ahí está el punto clave. No eres tú quien incomoda, es su incapacidad de sostener un vínculo maduro. Tu tarea no es insistir ni adaptarte a su miedo, sino observar con honestidad qué estás entregando y por qué. A veces soltar no es perder, es volver a ponerte. Otra acción que desespera profundamente a quien no sabe valorarte es tu capacidad de nombrar lo que sientes. Puede sonar extraño, pero muchas personas se incomodan cuando alguien expresa con claridad sus emociones. No están acostumbradas a hablar de lo que duele, de lo que inquieta, de lo que necesitan. Tal vez crecieron en entornos donde la vulnerabilidad se veía como una debilidad o donde el afecto se vivía desde el silencio. Así que cuando tú hablas de nombrar lo que sientes es un acto de honestidad emocional. No lo haces para culpar, sino para dar claridad al vínculo. Sin embargo, la persona que no sabe valorarte lo vive como una crítica o una exigencia, no porque lo sea, sino porque su capacidad para procesar emociones está limitada. En psicología hablamos de evitación afectiva, un mecanismo mediante el cual la persona evita conversaciones profundas para protegerse del malestar que le produce la intimidad. Cuando compartes tus emociones, no estás rompiendo nada, estás intentando reparar, pero para la otra parte, ese gesto puede volverse incómodo porque lo confronta con su propia incoherencia emocional. Y entonces aparecen respuestas evasivas, silencios prolongados o incluso irritación, no porque hayas dicho algo incorrecto, sino porque lo que dijiste tocó una zona interna que la otra persona prefiere mantener cerrada. En esos momentos puedes llegar a sentirte pequeño, como si tu necesidad de claridad fuera un problema. Empiezas a cuestionarte, ¿estoy siendo demasiado sensible? Tal vez debería callar, quizás sentir tanto es un error, pero no es un error. Tener sensibilidad es parte de tu humanidad.
Lo que sí puede convertirse en un riesgo es darle el poder a alguien emocionalmente inmaduro para definir si tus emociones son válidas o no. Esta dinámica genera un círculo doloroso. Tú expresas desde la apertura, el otro responde desde la defensividad. Y tú, al sentir ese rechazo afectivo, dudas más de ti. No mereces eso. Expresar emociones es un acto de dignidad, no una provocación. Y cuando alguien no sabe valorarte, se desespera porque confunde expresividad emocional con amenaza. No entiende que estás intentando acercarte, no herirlo. Comprender esto te ayuda a situarte mejor emocionalmente, no para justificar su actitud, sino para entender que no es tu responsabilidad educar a nadie en la intimidad afectiva. Tu responsabilidad es escucharte, honrar lo que sientes y recordar que un vínculo sano puede conversar lo incómodo sin romperse. Lo que se rompe con facilidad no era un vínculo, era un intento unilateral. Una de las situaciones más desesperantes para quien no sabe valorarte ocurre cuando mantienes tu coherencia emocional. Es decir, cuando no te contradices, cuando dices lo que sientes y actúas en consecuencia. Parece algo simple, pero para alguien que evita comprometerse, tu coherencia es un recordatorio incómodo de todo lo que no puedes sostener. La coherencia emocional implica límites, y los límites suelen ser difíciles para quienes se mueven en relaciones desde la conveniencia o la inmadurez. Cuando tú dices, esto está bien para mí o esto no puedo aceptarlo, estás estableciendo un marco claro. Y para la persona que no sabe valorarte, aquello puede percibirse como una amenaza a su libertad o como una presión. No lo es. Un límite no es una barrera, es un acto de cuidado hacia ti y hacia el vínculo. Pero si la otra persona no está acostumbrada a funcionar desde el respeto mutuo, se sentirá inquieta ante esa claridad. En muchos casos, quien no sabe valorarte se beneficia, aunque no siempre de forma consciente, de tus silencios, tus dudas, tu tendencia a adaptarte para evitar conflictos. Así que cuando empiezas a ser coherente, algo cambia en la dinámica. Ya no cedes tan rápido. Ya no explicas lo obvio, ya no justificas conductas que antes tolerabas. Y ese cambio, aunque es sano para ti, puede descolocar profundamente a la otra parte. A nivel psicológico, la persona siente una pérdida de control sobre la dinámica, no porque fueras manipulable, sino porque antes te esforzabas más por sostener la relación. Al recobrar tu coherencia, estás recuperando también tu dignidad. Y eso puede despertar ansiedad en quien estaba acostumbrado a un vínculo desequilibrado. Quizá comiencen a decir que estás cambiando o que estás demasiado sensible, pero lo cierto es que no estás exagerando, estás despertando, estás dejando de invertir energía donde no es correspondida. Y eso, para alguien que no sabe valorarte, es desconcertante porque obliga a mirar su propia falta de reciprocidad. Tu coherencia también revela algo importante. No estás dispuesto a seguir cediendo partes de ti para sostener una relación incompleta. Y aunque eso debería ser respetado, quien no sabe valorarte puede sentirlo como un desafío. No porque lo sea, sino porque la madurez emocional requiere responsabilidad y no todos están listos para asumirla. Lo esencial aquí es que mantengas ese hilo interno que te guía, no desde la rigidez, sino desde el respeto propio. La coherencia no es un acto de rebeldía, es un acto de amor propio. Y aunque pueda desesperar a quien no sabe cuidarte, también coloca las cosas en su lugar. La relación deja de depender de cuánto te adaptas y empieza a depender de cuánto pueden encontrarse desde la verdad.
Hay algo muy particular que sucede cuando decides tomar distancia para escucharte. A quien no sabe valorarte, esa distancia lo inquieta, no porque te extrañe de verdad, sino porque deja de sentir tu presencia como una garantía. Y es curioso, cuando estabas disponible no lo reconocía, cuando tomas aire para recuperarte se siente molesto o confundido. Pero esa reacción dice poco sobre tu valor y mucho sobre la forma en que esa persona se relaciona. Tomar distancia no es un castigo, no es una estrategia para generar culpa. Es una necesidad emocional profunda cuando el cuerpo empieza a cansarse de esperar lo que no llega. La distancia es una manera silenciosa de proteger tu energía, de recuperar claridad, de dejar que el ruido de la ansiedad se calme. Pero quien no sabe valorarte puede percibirlo como un abandono, aunque tú hayas estado presente mucho más tiempo del que era saludable para. Psicológicamente, esta reacción se relaciona con la inseguridad interna de la otra persona. La distancia activa sus miedos, miedo a quedarse solo, miedo a perder el control de la dinámica, miedo a enfrentar el vacío que aparece cuando ya no hay alguien sosteniendo la relación por ambos. Esa incomodidad no tiene que ver contigo, sino con lo que representa tu ausencia, un límite. Y para alguien que evitó responsabilizarse, los límites son difíciles de Tal vez notes que intenta acercarse de repente, pero no desde el reconocimiento, sino desde la inquietud. Intenta recuperar tu atención, no tu bienestar. Lo hace porque está acostumbrado a tu disponibilidad y no sabe lidiar con la idea de que tengas un mundo interno propio, con necesidades que no giran alrededor de él. Y ahí es donde tú necesitas hacer una pausa reflexiva, preguntarte qué te llevó a alejarte, qué parte de ti necesitaba espacio, qué sensaciones aparecen cuando dejas de sostener lo que no te sostiene. Tomar distancia también te revela algo importante sobre ti mismo, cuánto has invertido emocionalmente y cuánto necesitas reintegrarte. A veces confundimos amor con persistencia y le damos continuidad a vínculos que nos desgastan. La distancia te permite ver desde fuera lo que desde dentro no podías nombrar. Te muestra cuántas veces cediste para evitar un conflicto, cuántas veces ignoraste tus necesidades por mantener una ilusión, cuántas veces. A quien no sabe valorarte, tu distancia lo desespera porque rompe una rutina emocional donde tú aportabas estabilidad y él aportaba incertidumbre, pero no estás obligado a sostener una estructura que te debilita. La distancia, cuando nace del autocuidado, no separa, ordena. Y aunque genere incomodidad en el otro, te devuelve a ti un espacio interno necesario para sanar. Otra acción que puede desesperar profundamente a quien no sabe valorarte es tu capacidad de ver lo que está ocurriendo realmente. Hay un momento en el proceso emocional del que pocos hablan, ese instante en que la idealización se cae y empiezas a mirar a la otra persona tal como es, no como deseabas que fuera. Y cuando eso sucede, tu mirada cambia. Ya no justificas, ya no minimizas, ya no te narras historias que suavizan lo que duele. Empiezas a observar. Quien no sabe valorarte suele sentirse más cómodo cuando mantienes una visión distorsionada de la relación, cuando crees que con un poco más de esfuerzo todo se arreglará, o cuando piensas que quizá estás pidiendo demasiado. Esa versión de ti facilita que la dinámica siga siendo desigual, pero cuando abres los ojos, cuando ves las incoherencias, las omisiones, las desatenciones, la relación empieza a cambiar de forma. Y eso puede generar en él. A nivel emocional, ver la realidad es un acto de madurez.
No es frialdad, no es resignación, es un movimiento interno que dice, esto es lo que está pasando y merezco escucharlo. Pero para la otra persona, que quizá prefería que siguieras en un estado de idealización o dependencia afectiva, tu nuevo nivel de conciencia puede sentirse como una amenaza. No porque lo ataques, sino porque tu claridad lo confronta con sus propios vacíos. En ese punto suelen aparecer frases como «estás exagerando», «no es para tanto» o «ya no eres como antes». Pero no es que hayas cambiado de forma abrupta, simplemente dejaste de mirar con los ojos de la esperanza y empezaste a mirar con los ojos del respeto propio. Y eso transforma la dinámica completamente. Ver la realidad duele, sí, requiere valentía, pero también te permite recuperar tu dignidad emocional. Te ayuda a comprender que la relación no te estaba dando lo que necesitabas, que estabas llenando huecos que no eran tuyos, que estabas esperando señales que nunca iban a llegar. Quien no sabe valorarte se desespera cuando empiezas a ver, porque la claridad te aleja de la dependencia y te acerca a ti mismo. Y aunque esa reacción pueda confundirte al principio, es importante que confíes en lo que estás descubriendo. La lucidez no destruye vínculos sanos, simplemente deshace ilusiones que no te hacían bien. Ver al otro con realismo no significa dejar de querer, significa empezar a quererte también a ti. Y ese equilibrio, aunque incómodo para quien no está preparado, es indispensable para tu bienestar emocional. Finalmente, una de las cosas que más desespera a quien no sabe valorarte es cuando decides cuidarte de verdad, no como un gesto impulsivo ni como una reacción emocional, sino como un compromiso profundo contigo. Cuidarte implica reconocer tus límites, respetar tus emociones, priorizar tu tranquilidad. Y cuando empiezas a hacerlo, la relación cambia porque tú cambias. El autocuidado emocional no siempre se ve como algo tangible, es una manera diferente de estar contigo. Tal vez ya no respondes de inmediato, ya no aceptas lo que antes tolerabas, ya no buscas explicaciones donde solo recibías silencio. Comienzas a elegir lo que te hace bien, incluso si eso significa incomodar a quien se acostumbró a tu disponibilidad ilimitada. A quien no sabe valorarte, esta versión tuya le genera desconcierto, no porque te haya perdido, sino porque ya no puede contar con la dinámica anterior. Has recuperado tu centro y desde ese centro ya no estás dispuesto a negociar tu dignidad. Y eso, aunque debería ser motivo de respeto, puede despertar reacciones defensivas en la otra persona. No entiende cómo pasaste de esperar a decidir, de ceder a poner límites, de justificar a reconocer. Psicológicamente, este proceso representa tu transición hacia una autonomía emocional más sólida. Estás dejando de buscar validación externa para encontrar estabilidad interna, y eso cambia todo. Cuando alguien no sabe valorarte, suele apoyarse en tu necesidad de afecto para mantener un vínculo sin reciprocidad. Pero cuando esa necesidad se transforma en amor propio, la dinámica pierde su base. Es normal que aparezcan dudas en ti. Es normal que te preguntes si estás siendo demasiado duro o si quizá deberías intentarlo de nuevo. Pero la verdad es que cuidarte no es una renuncia a la relación, es una renuncia a lo que en la relación te hace daño. Y ese gesto, aunque silencioso, es profundamente transformador. Cuidarte también te lleva a aceptar la verdad con más serenidad. No todas las personas tienen la capacidad afectiva para ofrecer lo que mereces. Y eso no las convierte en villanas, simplemente muestra sus limitaciones. La madurez emocional consiste en reconocer esas limitaciones sin tratar de cambiarlas, sin insistir, sin intentar salvar la relación desde el sacrificio propio.
Cuando decides cuidarte, estás eligiendo un camino más honesto contigo, un camino donde lo que sientes importa, donde no tienes que negociar tu tranquilidad para mantener a alguien cerca, donde aprendes que la verdadera reciprocidad no se fuerza, se construye entre dos personas disponibles, conscientes y emocionalmente presentes. Y quizá lo más sanador de este proceso es darte cuenta de que, al final, no necesitas desesperar a nadie para ser visto, solo necesitas verte tú, reconocerte, sostenerte con la misma dedicación que tantas veces ofreciste a otros. Desde ahí el cierre llega solo, tranquilo, digno, reparador. Este es tu espacio de silencio interior, un espacio donde puedes descansar, donde la historia deja de doler y empieza a ordenarse, donde te das permiso para respirar otra vez.